Muy buenos días nuevamente a todos. Bienvenido a la casa del Señor. Espero que te sientas cómodo y el Señor pueda darte lo que andas buscando en esta mañana, de su presencia, de quizás esa paz sobrenatural que Dios puede dar en medio de los problemas y dificultades. Amén. Sentite como en tu casa, hermano. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Invito a ponerse de pie. Se nos termina un precioso libro. Estamos terminando el 1 Tesalonicenses. ¿Cuántos leyeron 1 Tesalonicenses y fueron bendecidos en todo este tiempo que hemos estado compartiendo? La verdad, muchas cosas a nivel personal que he aprendido y hemos compartido todos juntos. La verdad que para mí fue un privilegio. Me siento honrado de parte de Dios el poder haber puesto en el corazón el compartir este libro. Así que ya finalizando, después vamos a ir preparando 2 Tesalonicenses, así hacemos las dos cartas juntas. Pero bueno, hoy estamos terminando primera y estamos un poquitito como melancólicos, ¿no? Tanto tiempo compartiendo una carta y ya llegando a su fin. Hemos titulado este sermón Deseos, Peticiones y Despedida del apóstol Pablo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 23 del libro de 1 Tesalonicenses. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Gracias porque no somos dignos, pero te ha placido de poder dejarnos tu libro santo para que podamos abrirlo, podamos navegar en esas profundidades, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Ahora te pedimos que verdaderamente uses mi vida, Padre, para poder enseñar, para poder explicar lo que tu Espíritu Santo tiene escondido en estos lugares para mis hermanos, Señor. Siempre digo, no soy digno, Señor, pero aún así aquí estamos. Y es por tu gracia, no porque seamos salvos, Señor. Creo las 3 personas que nos paramos aquí estamos convencidos de que es por tu gracia, Señor, no es porque seamos salvos, Señor. Y te agradezco y te pido que me uses y que, como decían mis hermanos, quita toda humanidad, toda carnalidad de mí, de mí, todo egocentrismo, Señor, y sea verdaderamente tu palabra la que sea impartida, Señor. Bendice a los que nos escuchan, tanto los que están acá en vivo, los que nos escuchan por medio de las redes, y golpea nuestras vidas, Señor. Transforma, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, llegamos, como dije, al final, y la bendición final de Pablo nos muestra que la única fuente de poder para obedecer todo lo que nos viene enseñando es Dios. ¿Sí? Si vamos desde el capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene agradar a Dios, hasta el 5:22, todo eso se puede hacer Dios. Porque Dios es el único que santifica al creyente. Porque acá que dice: el mismo Dios de paz os santifique. ¿Sí? La santificación está inseparablemente ligada a la fe salvadora. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice que a los que Dios salvó, también justificó. ¿Sí? A los que justificó, también santificó. Entonces Pablo comenzó esta epístola dando testimonio de que los tesalonicenses de verdad habían creído, ¿sí? Y habían sido justificados. Vamos al capítulo 1, hacemos un poco de repaso. Versículo 2 al 5 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza,
en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, con le fuimos entre vosotros por amor a vosotros. En el 2.1 también, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a nosotros no resultó vana. ¿Sí? O sea, Pablo predicó el Evangelio. Los versos 12 y 13 del capítulo 2 también. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios. Entonces, Pablo inició la carta diciendo que los tesalonicenses habían sido convertidos y transformados y estaban siendo santificados. Entonces, al final de esta carta vemos que Pablo da peticiones personales a la iglesia tesalónica. Y antes de encerrar con una bendición, como hacen otras cartas, da 3 peticiones. Que oren por él como pastor, que se muestren afectos unos por otros y que se sometan a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya para iniciar en los versos 23 y 24, vemos el deseo del apóstol Pablo y su bendición en oración por ellos. Y nos revelan elementos importantes de la santificación. La naturaleza, la fuente y el alcance de la santificación. O sea, ¿de dónde viene la santificación? ¿Y hasta dónde puede llegar? Los componentes humanos y la seguridad final. ¿Amén? ¿Comenzamos entonces? Bien. Vamos entonces a ver primero la naturaleza, la fuente y el alcance de la santificación. ¿Sí? Porque Pablo reconoce la necesidad del creyente en la vida cristiana. Y el creyente necesita ser santificado. Esa es la forma natural del cristiano. Nosotros tenemos que ser santificados. Sin embargo, debemos entender que la santificación no la podemos hacer por ningún esfuerzo humano, sino por el poder de Dios, el Dios de paz. La paz, esa paz que exteriormente se perdió. ¿Por qué? Porque las pruebas, las dificultades, los tesalonicenses recuerden todo lo que estaban pasando y ellos por ahí habían perdido la paz. Y a nosotros también nos pasa, experimentamos en cualquier momento cosas que nos hacen perder la paz, pero esa paz sobrenatural es la que nos mantiene en línea con el Señor y nos ayuda y nos va guiando a la santificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos delante de ¿quién? De Dios. Que Dios es, no es que de Dios es la paz. Dios es paz. ¿Sí? Y esa paz, la Biblia dice que está hecha para cada uno de los salvos. Samuel Pérez Milos dice, es el título apropiado aquí porque Él hizo la paz mediante la obra de la cruz. La paz de Dios con el pecador que cree y de este con Él es una realidad. Eso lo vemos en 2 Corintios 5, del 18 al 21. ¿Sí? Entonces, por eso, mis hermanos, nada tiene que afectar nuestra paz. Porque como dice Romanos 8.1, ya no hay condenación. ¿Cómo sigue el texto? Para los que están en Cristo, exactamente. Entonces, nada puede quitarnos la paz, o nada debe quitarnos la paz, porque ya no hay pecado. A ver, desde el punto de vista bíblico, a nosotros lo único que nos puede quitar la paz es el pecado. Entonces, si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay pecado que nos preocupe. Entonces no tenemos que perder la paz. Y dice que el Dios de paz os santifique, y habla de santificar. ¿Qué significa santificar? Santificar básicamente significa apartar y separar. Entonces la santificación es el proceso continuo por el cual Dios separa al hombre cada vez más lejos del pecado. ¿Sí? Y lo lleva obviamente a ser una persona más santa, a vivir en santidad. John MacArthur y muchos teólogos dicen que hay 3 elementos básicos en la santificación. La santificación pasada o la santificación posicional, que es cuando Cristo salva a cada creyente y lo hace santo. Nosotros al creer en Cristo ya automáticamente somos santos. ¿Por qué? Porque somos hijos del santo. Después tenemos el segundo aspecto, que es la santificación final o la santificación futura,
que es cuando Cristo venga y ya, como hemos visto unos versos anteriores, nos glorifique y tengamos el cuerpo glorificado, ahí vamos a ser 100% santos, ¿sí? Pero después viene el aspecto experimental, que es la santificación progresiva, que es lo que día a día nosotros los creyentes tenemos que hacer. O sea, tenemos una base, Cristo nos hizo santos por medio de su sacrificio y buscamos la santificación perfecta ya al final. Pero en el proceso tenemos que ir santificándonos día a día. Ese es el proceso en el cual nosotros los creyentes nos esforzamos, pero no lo hacemos solos, sino por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Amén? Amén. Obviamente, ¿quién es la fuente de nuestra santificación? Dios. Y por eso Pablo dice, el alcance es por completo. Y ahora nos vamos a meter en un terreno interesante y muy discutido en el ámbito teológico. Vamos a ver los componentes humanos de la santificación. ¿Qué dice el pasaje? Santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice esto? R.C. Sproul, por ejemplo, dice que se utilizan estas tres palabras para enfatizar la totalidad y la perfección. Espíritu y alma se usan como sinónimos de la Biblia para referirse al componente espiritual de una persona, ¿sí? Espíritu y alma se usan como sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Son dos palabras que significan lo mismo. John MacArthur dice que al mencionar espíritu y alma, Pablo no intenta enseñar que la parte inmaterial del hombre puede dividirse en dos sustancias. Hebreos 4:12, acompáñame en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver qué dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Hebreos 4:12 nos dice algo similar, ¿no? Pero no intenta decir que hay dos cosas separadas, el alma y el espíritu, ¿sí? Sino que trata de expresar la totalidad de la persona. Es como decir las intenciones y los pensamientos. ¿No es lo mismo? Intenciones y pensamientos. ¿De dónde vienen? O sea, yo actúo pero de algo que pensé. Son sinónimos. Lo que está tratando de hablar acá es la totalidad de la persona. Entonces muchos intentan presentar al ser humano como lo que se llama tricotomía. Tricotomía de tres: cuerpo, alma y espíritu. Otros, una dicotomía, que viene del di, que significa dos. Que es una parte material, una parte física, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, llámese espíritu, llámese alma, etc. Ahora, para entender un poquitito mejor esto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a estas cosas. Entonces, por ejemplo, algunos creen que al cuerpo y al alma hay una tercera parte que es el espíritu y que se relaciona más directamente con Dios. El espíritu es el que se relaciona con Dios, supuestamente. En el alma tenemos los sentimientos, las emociones. Entonces, según esta idea, lo de la tricotomía, el alma del hombre incluye su intelecto, sus emociones, ¿sí?, su voluntad. Y creen, estos teólogos creen que todas las personas tienen alma, y los diferentes elementos del alma pueden servir a Dios o someterse al pecado. También piensan que el espíritu del hombre es una facultad más alta que el alma y cobra vida recién cuando la persona se convierte a Cristo. O sea, que una persona que no conoce a Dios no tiene alma, no tiene espíritu, digo.
Entonces ahí ya se cae el argumento de la tricotomía, porque no son tres, son dos. Cuerpo y espíritu, y alma, perdón. Hasta que conozca a Cristo y Cristo le dé el espíritu. Eso es lo que dicen ellos. ¿Se entiende? Entonces el espíritu es la parte de la persona que directamente adora y ora a Dios. Por ejemplo, Juan 4:24, cuando Jesús habla con la samaritana, que dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, Romanos 8:10 nos habla, por ejemplo, de que ninguno puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo de Dios que está en él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, esos argumentos utilizan para decir que existe cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, la dicotomía de que somos dos esencias enseña que el espíritu no es una parte separada del hombre, sino simplemente otro término, un sinónimo de alma. Y que ambos términos se usan intercambiablemente en la Biblia, ¿para qué? Para hablar de la parte inmaterial del hombre. Nosotros somos físico y espiritual. A la parte espiritual, llámenla como quieran. Alma, espíritu, cacho, coco, como quieran. Pero solamente somos cuerpo y algo espiritual. ¿Sí? Entonces, la parte espiritual es la que sigue viviendo después de la muerte. Cuando el cuerpo muere, la parte espiritual sigue viviendo. Entonces, el hombre está hecho de dos partes, cuerpo y alma o espíritu, como quieran ustedes ponerle. Y vamos a ver que la Biblia nos enseña esto, mis hermanos. No es algo que, no es una herejía que se me ocurrió a mí y que hoy, quizás los que me escuchen por internet, está en pecado, es un hereje. No, la Biblia lo dice y lo vamos a ver. Les aviso, en este tema hay infinidad de textos, no vamos a tocar todos, elegí algunos para compartir. Por ejemplo, el teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente: antes de preguntar si la Biblia ve al alma y al espíritu como partes distintas del hombre, debemos desde un principio dejar en claro que hay en la Biblia una fuerte énfasis en la unidad global del hombre que Dios creó. Cuando Dios hizo al hombre, sopló en su nariz hálito de vida, según Génesis 2:7, y aquí Adán es una persona unificada con cuerpo y alma, viviente, actuando juntos. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 7. Partamos desde el inicio. A ver, mis hermanos, pregunta: ¿creen ustedes en un Dios todopoderoso? Amén. ¿Creen que Dios no se equivoca? Amén. ¿Creen que Dios es perfecto? ¿Creen que Dios hizo todo a la perfección? Amén. Bien. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 2? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. En el hebreo habla de alma. Entonces, ¿dónde está el espíritu? Dios se olvidó de crear el espíritu. Y si hay traducciones que traducen espíritu, ¿dónde está el alma? Dios se olvidó de crear el alma. No tenemos registro en la Biblia que Dios hizo. Bueno, a ver, Dios formó al hombre de la tierra, del barro. Le voy a poner alma y ahora le soplo el espíritu. Dos cosas. ¿Qué dice? Lean conmigo otra vez. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Entonces, ahí vemos que el cuerpo y la parte inmaterial, la parte espiritual, actúan juntos. ¿Se entiende?
Ahora bien, como vemos en este pasaje, ¿sí? Dios nos creó para que tengamos unidad entre cuerpo y alma. Entonces la Biblia nos muestra claramente que hay una parte inmaterial y una parte material. En la Biblia vemos que alma y espíritu son intercambiables, es decir, que se puede usar una u otra para definir lo mismo. Por ejemplo, vamos al libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 27. Jesús está diciendo: ahora está turbada mi ¿qué? Mi alma. ¿Y qué diré al Padre? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Capítulo 13, versículo 21 de Juan, siguiendo el mismo contexto. ¿Qué dice Jesús? Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió ¿en qué? En espíritu. La parte espiritual. ¿Sí? Acompáñenme a Lucas capítulo 1. ¿Sí? Y ahí vamos a ver María, lo que dice, capítulo 1, verso 46-47. Amén. Engrandece mi alma al Señor, dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto, mis hermanos, es una similitud en el hebreo. Eso es un artificio poético para decir lo mismo, ¿sí? En los salmos, en los proverbios, van a haber muchas de esas, de esta característica literaria, ¿sí? Donde se refiere a lo mismo pero con distintas palabras. Es como decir: ¿cómo está, hermano? Y acá está, estoy un poco cansado y fatigado. O sea, son dos palabras para decir que no estoy bien. ¿Se entiende? ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? No, aquí está, me siento un poco cansado. Sí, estoy fatigado. O sea, no es que está cansado y fatigado, no se siente bien. ¿Se entiende cómo es la idea? Entonces, los proverbios, salmos, está lleno de estas características, ¿sí? De este tipo de argumento poético. Entonces también hay pasajes donde vemos que se habla de las personas muertas como espíritu o almas. Por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 23. ¿Sí? Si no lo encuentra, no se preocupe, porque son muchos, si no, se nos va a hacer tarde. Y los que he puesto, quiero que los veamos para, como siempre, la palabra sea la que hable, no sea idea nuestra. Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están en Cristo en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hecho perfecto. Ahí habla de espíritus, ¿sí? Primera de Pedro 3, 19. Sí, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y el 24 también nos habla de almas. Entonces, además de este intercambio entre las palabras alma y espíritu, podemos ver que se dice en la Biblia que el hombre es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. ¿Sí? En el único pasaje donde vemos que la Biblia habla de que somos cuerpo, alma y espíritu es acá en Tesalonicenses. En la Biblia dice que somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Nos falta un componente siempre. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 10:28 el mismo Jesús dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. ¿Sí? Alma se refiere a la parte inmaterial, a lo espiritual, que después de la muerte, eso sigue existiendo. ¿Sí? Por otro lado, a veces se dice que el hombre es cuerpo y espíritu. En 1 Corintios 5:5 vemos que Pablo le habla a la iglesia y le dice que entreguen al hermano a Satanás, un hermano que estaba equivocado, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No es que Pablo se haya olvidado de la salvación del alma, simplemente usa espíritu para referirse a la parte inmaterial de la persona. Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero no menciona nada de un alma. Entonces, si el cuerpo sin el espíritu está muerto, entonces si tenemos cuerpo y alma no funciona, necesitamos el espíritu para vivir. ¿Se entiende hasta acá? Sé que es medio complicado. Así que podemos ver también que todo lo que dicen que el alma hace, también lo hace el espíritu. ¿Sí? Y todo lo que dicen que el espíritu hace, también lo hace el alma. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio dijimos que los tricotomistas creen que en el alma están los sentimientos, las emociones. Uno está triste, está feliz, está enojado. Esos sentimientos están en el alma, supuestamente, no están en el espíritu. ¿Sí? Pero vamos a ver que en la Biblia nos muestra que el espíritu también maneja las emociones. Hechos 17:16, a ver, vamos a ver qué dice. (17:16) Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué? Se enardecía viendo la ciudad, se enojaba, tenía ira. La ira supuestamente es un sentimiento que está en el alma, porque el alma es el centro de las emociones. Y acá la Biblia dice que su espíritu se enardecía, tenía bronca. Juan 13:21, que ya lo citamos. Y a ver, acompáñenme a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Es un ejemplo, como dijimos, de similitud para decir de formas distintas lo mismo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Podríamos decir el alma alegre, porque al corazón se lo asocia con el alma. Pero el espíritu triste seca los huesos, o sea, el espíritu también tiene emociones. Entonces, ¿qué tenemos? Dos tipos de alegría, dos tipos de tristezas, dos tipos de emociones. Porque una está en el alma y la otra en el espíritu. ¿Sí? Y supuestamente también dicen los tricotomistas que el espíritu es el que te acerca a Dios. El espíritu es el que ora, el espíritu es el que está en comunión con Dios, el alma no. Pero por ejemplo el Salmo 25 dice, a ti Señor elevo mi alma. El Salmo 62 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. El Salmo 103 que dice, bendice alma mía al Señor. Mi alma glorifica al Señor, dice Lucas 1:26. Entonces, con todo esto, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice el Dios de paz los santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Volviendo a nuestro texto en Tesalonicenses. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad? Wayne Grudem, vamos a volver a citar a este teólogo, que dice, la frase espiritual, alma y cuerpo en sí misma no da resultados concluyentes. Pablo está probablemente apilando sinónimos por razón de énfasis, como se hace a veces en otras partes de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Mateos, capítulo 22,
22, versículo 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quiere decir esto que el alma es diferente a la mente y al corazón? Porque primero, el corazón es un órgano que no tiene sentimientos. El corazón es el órgano que nos da vida, que bombea la sangre, bueno, etc. La mente dicen que es sinónimo del alma, porque es donde están los pensamientos, donde están las emociones, etcétera, etcétera. Entonces Jesús está diciendo que lo amen con todo. Es un sinónimo de decir, gente, ámenme con todo lo que son. Marcos 12:30 dice lo mismo. Nos da también un argumento. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí ya le añadió las fuerzas. Entonces, si seguimos el principio ese de que porque en Tesalonicenses dice espíritu, alma y cuerpo, somos una tricotomía, entonces somos más. Porque si en Mateo decía tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tus fuerzas, somos 5 o 6 partes tenemos. Somos un rompecabezas. Es más complicado de entender, de analizar. Entonces es mucho mejor entender que Jesús, en estos pasajes que hemos leído de Mateo y Marcos, está apelando sinónimos generales para hacer énfasis y demostrar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y de la misma manera, aquí en Tesalonicenses, Pablo no está diciendo que el alma y el espíritu sean distintas, sino que como llamemos a nuestra parte inmaterial, Él quiere que Dios continúe santificándolo para el día de Cristo. ¿Amén? Yo sé que es medio complicado, pero si quieren después le paso las notas, lo charlamos en privado, no hay problema. No es que el que crea diferente, como siempre digo, el que crea diferente se va a ir al infierno, no. Porque al fin y al cabo, cuando estemos en la presencia del Señor, estas cosas no van a importar, esto simplemente es para edificación nuestra. Tampoco es que, bueno, no importa lo que creamos, sí importa, ¿sí? Pero a lo que voy es que tratemos de ser lo más fieles a la Biblia. Es más, cuando hemos leído en el capítulo 4 que Dios va a resucitar a los muertos y todo, ¿sí? La Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice nada de que si van a venir con el alma, van a venir con el espíritu. Pero obviamente, por lógica, vendrá una sola cosa: a volver a morar en el cuerpo muerto. Amén. Entonces pasamos al verso 24. ¿Sí? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es la seguridad de la santificación. El apóstol tiene la completa seguridad de que este deseo va a ser cumplido, pero no por la fidelidad de los creyentes, sino por la fidelidad de Dios. Porque Él es el que nos llamó y Él es el que lo va a hacer. Como dice, como habíamos visto en Filipenses capítulo 1, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso significa que podemos estar tranquilos. Lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos, y empieza a enumerar un montón de cosas. Pero no es por nosotros. Porque nosotros somos infieles, nosotros le fallamos a Dios, nosotros nos caemos. Nosotros queremos a veces soltarnos de su mano. Pero nada nos va a separar del amor de Cristo, porque Él en su fidelidad y en su amor y en su paciencia y en su misericordia nos sostiene tan fuerte que nunca vamos a poder soltarnos de su mano. Entonces, por eso Él dijo que nos va a santificar y nos va a santificar. Porque es en la salvación donde la soberanía de Dios está implicada y aparece vinculada con el llamado divino. ¿Sí? Dios llama y salva.
Y esta promesa va a tener cumplimiento por la seguridad de la fidelidad de Dios. Amén. Entonces ya vamos avanzando y ahora vamos a ir un poco más rápido. Son versos cortos. Hermanos, orad por nosotros, verso 25. Nos muestra el apóstol Pablo como misionero. Necesita la oración de los creyentes. Y esto muestra humildad del apóstol en decir, necesito que oren por mí. ¿Por qué? Porque reconoce el valor de la oración. En otros pasajes, por ejemplo, Romanos, Efesios, Colosenses también, Pablo habla y pide oración. No es algo de poca importancia, mis hermanos, sino es vital. La oración es vital. La oración que el apóstol Pablo pide reviste la forma de intercesión. Se trata de unirse al apóstol e identificarse con las necesidades cotidianas, intercediendo por él ante el trono de la gracia. ¿Por qué le pide Pablo que oren? Para que pueda seguir el Evangelio, ellos puedan seguir teniendo los recursos, la fuerza para la extensión del Evangelio, para que diese el fruto en conversión de todos los que escuchaban y que Dios pueda librarlos de los peligros que podían acontecer. Samuel Pérez Milos dice al respecto, lo que realmente está pidiendo es que Dios proteja su ministerio para que pueda predicar con firmeza el Evangelio a todos, no solo con verdad, sino en cualquier circunstancia. El versículo 26 que dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Esta es una práctica de despedida entre los cristianos, con un beso. En esa época era la forma del saludo cristiano, con un beso. El beso era símbolo de amor hermanable y de comunión real. Entonces la importancia de este saludo es evidente y se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Primera y segunda de Corintios, primera de Pedro. ¿Sí? El beso cristiano era señal de armonía y paz. Entonces, dice que sea santo. Quiere decir como el amor de Cristo compartido con nosotros, con todos los demás. Nadie, ninguna persona, ningún hermano debía ser excluido de un saludo sincero. ¿Sí? Quien desprecia a un hermano no está discerniendo el cuerpo de Cristo, como nos dice 1 Corintios 11:29, y no entiende nada de lo que significa el amor fraterno y la comunión hermanable. Por eso siempre desde acá decimos, hermanos, salúdense. Porque es eso, es reconocer que el hermano es parte del cuerpo nuestro. El verso 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Pablo, acá fue un poco más fuerte, ¿sí? Y básicamente le está diciendo que se sometieran a la palabra de Dios. Es interesante que toda la carta vino con humildad, os ruego, ¿sí? Analicen, reflexionen, vayan. Ahora sí les da una orden. Os conjuro, esta palabra conjuro expresa el desear solemnemente. Significa manifestar un deseo vivo e intenso. Como si Pablo dijese, os pido vivamente. Y vemos que también es en primera persona. Él mismo lo dice, no habla como en otras partes en decir mis colaboradores y yo. Esta es una orden mía, dice Pablo. Por eso dice, os conjuro por el Señor. ¿Se entiende? Se lea. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea. Significa una lectura en voz alta en el servicio público. Y por eso es que nosotros leemos la palabra de Dios. Porque es para crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Y por último el verso 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Sí, la gracia es la que nos ha salvado. Para finalizar, voy a citar al pastor John MacArthur que dice lo siguiente. Las peticiones finales que Pablo hizo a los tesalonicenses se equiparan a lo que todos los pastores dedicados desean para sus propias iglesias. Que su pueblo ore por ellos, que su pueblo les demuestre afecto y se demuestren afecto entre ellos, y que oigan, lean, estudien y apliquen la palabra de Dios. La iglesia evangélica vive ahora en un tiempo en que muchas personas suponen que pueden alcanzar su misión
No sumisión de estar sumiso, sumisión de misión, el hacer algo. Usando estrategias, programas y métodos centrados en el hombre. Estas personas minimizan la necesidad de apoyarse regularmente en los recursos suficientes y divinos contenidos en las Escrituras. Es una mentira de Satanás que los pastores puedan hacer su labor sin las oraciones de su pueblo cargadas de poder divino. Pero es la verdad de Dios que a través de esas oraciones dará poder a los pastores para permitirles cumplir su llamado y ayudar en la edificación de la iglesia de Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Gracias, Padre, porque nos has iluminado. Tema complicado, Señor, hoy te pido que trabajes, que puedas abrirnos la mente, puedas abrirnos el conocimiento, el corazón para poder entender lo que hemos explicado hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. La gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios